Lancy es un labrador. Los Otto lo adoran. Lancy es una copia exacta de su anterior perro. Es un clon. Uschi también es una copia. Les presento a la primera vaca clónica de Alemania. Y este es Ide, el cerdo clónico. 15 años después de la oveja Dolly, hay miles de animales clónicos en el mundo. ¿Quién puede saber cuánto tardaremos en tener carne de vacas y cerdos clónicos en el plato? Nuestra primera parada es en el restaurante de Vincent Klink, en Stuttgart. Este cocinero disfruta experimentando con todo tipo de alimentos. Pero los clones ya no le parecen divertidos. Para el maestro, es cosa de ciencia ficción. Cuando oigo que están clonando animales, es la curiosidad de los científicos que nunca se detiene. Seguirán investigando hasta acabar con todo. La carne solo puede venir de animales felices. Esa es la religión de Klink. ¿Son felices los animales clónicos? Cuando pienso que la carne viene de animales menos felices que yo, no me siento bien. ¿Y los clones? El maestro se estremece solo de pensarlo. Si el consumidor supiese que está comprando carne producida mediante manipulación, producida mediante clonación, no creo que la aceptase. Vincent Klink tendrá que enfrentarse a este problema antes de lo que le gustaría. ¿Cuánto falta para que la carne de animales clónicos irrumpa en nuestras cocinas? Kansas, en el medio oeste de Estados Unidos. El país de las libertades, también para criar animales. Aquí, a diferencia de Europa, la clonación está permitida. En Estados Unidos, quien quiere, puede. Vamos a visitar el negocio de clonación de Don Cooper. Don es veterinario, tiene un laboratorio de cría y es ganadero. En sus praderas hay 200 vacas. La primera parada de Don esta mañana es para las terneras más jóvenes, los clones. Seis terneras de 5 semanas esperan su pienso junto a sus madres portadoras. Son iguales, idénticas, copias, clonadas a partir de las células de una vaca llamada 615. Todas las terneras son clones. Estas vacas son sus madres portadoras, pero los clones proceden de la vaca 615. ¿Y por qué la clonó? Era una vaca muy valiosa, con material genético de primera. Pero 615 es vieja, ya no es productiva. Por eso la clonamos. Salió mucho mejor de lo esperado. 7 vacas preñadas y 6 terneras. Solo una cría murió antes de nacer. La vaca original, 615, está en el establo. Estas vacas son las madres portadoras de los clones. Las cicatrices son por la cesárea. 2 de las terneras nacieron así. Si el material genético es muy bueno, la clonación es rentable porque podemos usar al animal más tiempo.
No creo que haya que tener miedo de la clonación. La técnica es perfecta. Estas terneras son muy buenas y podemos producir más como ellas. Don Coover nos enseñará cómo la carne de animales clonados llega al mercado y acaba en el plato de los consumidores. En su empresa, Sec Genetics, el jefe responde los encargos de ganaderos de todo el país. Los criadores quieren vacas y toros superiores y pagan en torno a los $20.000 por la clonación. Don está orgulloso de haber clonado a Ice Peak, un toro espectacular. Estas son fotos del clon y esta es una foto del original. En este tanque hay cientos de miles de muestras congeladas de semen y cada una vale como mínimo $30. Un semental puede producir algunas decenas de miles. Aquí tenemos unas 150 muestras de semen del clon de Ice Peak. Y allí está el semen del original. Vendemos semen a criadores y ganaderos de todo el país. Un gran negocio multiplicado gracias a la clonación. Según Don, la reproducción es pura tecnología. Y efectivamente la producción de carne puede tener orígenes muy diferentes. Un filete puede proceder de un animal engendrado de forma natural, por inseminación artificial, por implantación de un embrión o por clonación. Y no se nota la diferencia porque no hay ninguna diferencia. ¿Carne de animales clonados en el mercado? ¿También en Europa? En Alemania nunca, si dependiese de nosotros. Al menos eso cree el jefe de los productores alimentarios alemanes. No, yo no lo quiero y tampoco lo quiere el sector alimentario ni el de la distribución en Alemania. No queremos carne clónica en nuestro país. ¿Por qué no? Por motivos éticos y de salud de los animales. No sabemos cuáles son las consecuencias y no vemos un beneficio económico. No creemos que sea posible en Alemania ni práctica ni éticamente. Veamos si tiene razón. La clonación ya existe en Alemania, solo que no se aplica a la producción de alimentos. Estamos en Baviera. A Gottfried Brehm le gustan todas las vacas de su establo. Pero por una tiene un cariño especial. Uschi, clonada de las células de la ubre de otra vaca. Toda una estrella. Toma, Uschi. ¿Te gusta? Una diva, según Brehm. Uschi ya es bisabuela. Ya ha cumplido 11 años. Ha tenido crías. No tiene ninguna enfermedad destacable. Es feliz y esperamos que lo siga siendo durante mucho tiempo. Y por eso está aquí. Queremos saber cómo le va en la vejez. La clonación solo está permitida en Alemania para la investigación. El resto es tabú. Si Uschi fuese sacrificada, ¿usted comería su carne? En primer lugar, no la vamos a sacrificar. Yo no querría comerla por la relación que tengo con ella, lo que no significa que yo me niegue a comer carne de animales clonados o de su descendencia. El problema es que después de convivir durante 11 años con un animal, no podría sentarme a la mesa y comérmelo. Uschi nació en Badersfeld, una granja de investigación de la Universidad de Múnich. Aquí se han clonado ya muchos animales, pero solo para la investigación. Este es Ide, un cerdo diabético clonado. Durante la clonación introdujimos un gen para la insulina mutado. Es una mutación que también se da en el ser humano.
Como consecuencia, Ide desarrolló diabetes a los 3 meses y tuvimos que tratarlo desde los 5. El tratamiento con insulina ha funcionado muy bien. Ya ha sido padre de 2 camadas y el 50% de sus hijos también son diabéticos. Este experimento nos permite estudiar el origen y las consecuencias de la enfermedad. Los cerdos son bastante parecidos a las personas, lo que nos permite usarlos para probar tratamientos. Con animales pequeños como los ratones no es posible. Ide es a su vez un original a partir del cual se han producido clones. Naturalmente hay que controlar su nivel de azúcar en sangre y ponerle inyecciones como a muchos diabéticos. Además, debe hacer dieta. Al cerdo Ide lo clonaron en un laboratorio en un proceso muy delicado. Hoy están clonando cerdos para la investigación de trasplantes en un tubo de ensayo. Pero también se clonan cerdos para desarrollar nuevas terapias. Y el proceso no es sencillo. Lo complicado de la clonación es que de momento sabemos relativamente poco sobre cómo un núcleo celular puede volver al estado embrionario. Lo que hacemos es dar palos de ciego. A veces funciona, a veces no, pero no sabemos por qué. El proceso es el siguiente. Barbara Kessler ha seleccionado células de cerdo procedentes del matadero. Con mucho cuidado, extrae el núcleo de los óvulos. A continuación, introduce el nuevo núcleo procedente de un cerdo genéticamente modificado para mejorar el éxito de los trasplantes. Ya tenemos una copia. Ahora solo hay que implantar el óvulo. Al final, tendremos cerdos clónicos con corazones o hígados para trasplantar. Ya no morirán tantos pacientes por la escasez de órganos humanos. Esta es la primera línea de cerdos diseñados para xenotrasplantes. Vamos a intentar utilizar tejidos u órganos de cerdos para sustituir los órganos dañados de las personas. De momento estamos en una fase experimental y estos animales presentan modificaciones genéticas encargadas de que el sistema inmunitario humano no reconozca los tejidos implantados como extraños. En Alemania se clona para la investigación, en Estados Unidos para producir carne. Don Cooper, en Kansas, tarda bastante tiempo en recorrer todas sus tierras. Es criador, pero no para la ciencia, sino para la industria alimentaria. Esa vaca está preñada de un clon. Aquella también. Y aquella. Y la de más allá. La vaca número 7, la 24, también tiene un clon. Aquí hay 7 vacas preñadas de clones. Los terneros clónicos van a parar a criadores. Obviamente, sus descendientes acaban en la industria alimentaria. Según Don, no estarán identificados como descendientes de clones. ¿Por qué iban a estarlo? Hay muchas crías de clones en el mercado porque vendemos semen de toros clonados. Hay miles de descendientes de clones, pero clones de verdad no hay muchos. Seguimos la pista de los animales clonados. ¿Cómo llegan al mercado? Shannon Scotten es cliente de Don Cooper y ya le ha comprado docenas de clones. Shannon nos presenta 2 terneros clonados de muy buena raza. Van a ser estrellas y le harán ganar mucho dinero en el American Royal,
una feria que se celebra en Kansas City. El ternero blanco ya se lo ha vendido a un inversor. El negro cuesta unos $10,000. El otro día subastamos un tercio del blanco y nos pagaron $20,000. Es decir, que el animal vale $60,000. Una inversión así hay que cuidarla para venderla aún mejor. Así es el mundo del espectáculo. Shannon y su hijo están contentos por lo bien que han salido. El blanco procede del semental Heatwave y el negro de uno de sus clones. El blanco se parece mucho a Heatwave o a sus clones cuando eran jóvenes. Corpulento, robusto y muy peludo. Shannon nos muestra otros descendientes de Heatwave y de su toro Bam Bam. Nos explica que no son clones debido a la diversidad genética. Pero a veces los clones llegan al plato. Sinceramente, no veo ninguna diferencia. El toro de mi hijo era un clon del primer Heatwave y lo sacrificamos después de la feria. Mi familia lo alimentó y nunca le dimos importancia a la clonación hasta que alguien nos preguntó directamente. Shannon Scotten no entiende por qué los europeos del otro lado del océano están tan en contra. Si la carne clónica llegase a autorizarse en Europa y, por tanto, pudiese venderse en Alemania, tendría que estar identificada. Afirmo y pondría la mano en el fuego que no sería posible venderla. Si está etiquetada, vemos qué carne es clónica y cuál es normal. Y puede que la carne clónica sea más cara. ¿Quién la compraría? Nadie. Los estadounidenses consumen millones de filetes al día, sin etiquetar. Tom, carnicero en un supermercado, no sabe que en el mercado hay carne de descendientes de clones. No se indica en la etiqueta, y la Agencia Nacional de Alimentación no tiene nada que objetar a la carne de animales clonados. Para Tom, la calidad de un filete no depende de eso. Bueno, todo empieza en la granja. Si un animal se alimenta de buen cereal, la carne es buena. El sabor depende de la alimentación. Para Don Cooper, no hay nada como un buen filete al salir de trabajar. Los más famosos de la zona son los de Big Ed. Big Ed tiene 20 años de experiencia y un gran surtido. Tenemos entrecot, solomillo, chuleta y chuletón. Clonada o no, le da igual. Si le preguntamos cuál es la mejor forma de cocinar la carne, responde: que no se queme. Yeah. Enjoy that. Thank you. I will. Si la carne es mala, los filetes nunca serán buenos, pero es posible cocinar mal un buen trozo de carne. Esta está buena, y no sé si es clónica o no.
Del Medio Oeste a Florida. El futuro ya está aquí. Clonar vacas no es suficiente en Estados Unidos. ¿Por qué no una mascota? Los clones llegan a la sala de estar. En Miami reina un auténtico caos, mientras Nina Otto nos presenta a su perro clónico, Lancey. Lance. Wrong one. Lancey, el labrador, se llama en realidad Sir Lancelot II, y es una copia. Según Ed y Nina, es exactamente igual al difunto Sir Lancelot I. La clonación le salió cara a estos millonarios. Este perro es idéntico. Absolutamente igual. Sí, tenemos una foto del original aquí mismo. Este cachorro es Lancey cuando salió del avión. Vino desde Seúl a Miami con escala en San Francisco. En primera clase, por supuesto. No me lo creí hasta que saltó a mis brazos en el aeropuerto. Entonces supe que era él. Sí, era Lancelot, sin duda. Entonces supimos que nos quedaban muchos años de alegría y amor. $155.000, clonado en Corea. Y llegó después de solo 2 preñeces. Por suerte, los Otto tenían una muestra de tejido del primer Lancey congelada. Este es nuestro homenaje a Sir Lancelot I. Aquí murió. ¿Han enterrado aquí sus cenizas? No, las cenizas las tenemos en casa. Plantamos este arbusto como homenaje. Le encantaba salir aquí y correr de un lado a otro. Y el último día Se arrastró hasta aquí y se desplomó. Para nosotros está en este arbusto y allí, en su clon. A pesar de sus 79 años, Ed es un gran piloto deportivo. Su padre fue el fundador de la serie NASCAR, una especie de Fórmula 1 estadounidense. Muy rico. Ed y Nina Otto no tienen ningún problema ético con la clonación de mascotas. Al contrario. No creo que la clonación sea contraria a Dios ni a la creación. Lancey también es una criatura de Dios. En cierto modo nació de un macho y una hembra. No lo pusimos en un tubo de ensayo. Nació del vientre de una madre portadora, igual que cualquier otro ser vivo. Para mí, la clonación es solo otro tipo de reproducción. Nosotros tenemos mucha experiencia con la adopción de niños. Pero creo que con la clonación nos habría ido mucho mejor. Me encantaría haber clonado. Los Otto tienen 8 hijos adoptivos. Y según Nina, tal vez por eso no importe si su perro es clonado o engendrado de forma natural. De todos modos, la clonación humana debería ser el siguiente paso lógico.
Clonar seres humanos es más fácil que clonar perros. Sí, con los perros no es tan fácil. Hay más problemas. Opiniones americanas que seguramente no sean compartidas en la granja universitaria de Badersfeld. La doctora Kessler elige 2 cerdas para implantarles embriones clonados en el laboratorio. El profesor Wolf nos da su opinión sobre el futuro de la industria alimentaria. En un futuro lejano, podría pensarse en transferir variantes genéticas interesantes de una raza a otra. Todo para obtener la mejor combinación genética posible. Y obtendremos al final una vaca o un cerdo de diseño. Las expresiones vaca de diseño o cerdo de diseño suenan fatal. Sin embargo, combinar las mejores características de diferentes animales puede ser interesante para los criadores o para los consumidores. Ahora van a implantar los embriones clonados y modificados genéticamente en sus madres portadoras para criar cerdos para la investigación en trasplantes. Para la investigadora es un trabajo rutinario, pero sigue sin saber por qué no todos los embriones clonados llegan a transformarse en cerdos. Y este es el momento más delicado: la implantación de los minúsculos embriones. Ahora ya hemos implantado los embriones en las trompas de falopio. Y en unas 3 semanas podremos saber si está preñada. El profesor Wolf, que clona para la investigación, se encuentra con un crítico en el restaurante de Vincent Klink en Stuttgart. El famoso cocinero no quiere carne de animales clonados. En su restaurante, imposible. Lo que hacemos aquí no es democrático, es muy elitista. Producir carne muy buena para todo el mundo es imposible. Y utilizar la clonación y la ingeniería genética para que la producción sea más eficiente va contra los intereses de los animales. ¿No cree? Con eficiencia no nos referimos a producir más, sino a producir con mayor calidad. Y uno de los objetivos es utilizar variedades genéticas que influyen en la calidad de la carne. Ya conocemos muchas y podemos identificar algunas también en esta carne. Eso es lo que queremos potenciar mediante la selección en la actualidad y en el futuro multiplicando los animales que presentan las mejores características genéticas. La clonación no es un método que vaya a usarse mucho y los clones no se utilizarán directamente en la industria alimentaria. Yo creo que los alemanes no aceptarían la carne clónica. Por suerte, los ecologistas tienen una gran influencia en el país y no creo que sean amigos suyos. El problema es que el término carne clónica no está definido. Por una parte tenemos productos extraídos directamente de clones y por otra parte productos de sus descendientes. Tras años de investigación no se ha encontrado ninguna diferencia de calidad con la carne de animales procedentes de crianza natural. Es solo un prejuicio muy extendido. Para mí es mucho más importante el trato recibido, la alimentación o el transporte del animal. ¿Y bien?
Sabe bien, ¿verdad? Esta chuleta no es una chuleta cualquiera. Que aproveche. Muchas gracias. Ahora veremos si los consumidores estadounidenses pueden saber si una chuleta proviene de un animal clónico. El ganadero Steve Earnhardt tiene 600 cerdos en el estado de Indiana. Muchos de ellos son clones. Solo él sabe cuáles son clónicos y cuáles no. Ha criado, alimentado y vendido cientos de ellos. Los cerdos viven con él. Según Steve, podría ser mejor si el precio de la carne no fuese tan bajo. Un mensajero le trae semen de un supercerdo que necesitará para la inseminación. Directo al congelador. Él también tiene sementales como GPS, que hoy va a donar esperma. Un trabajo poco atractivo. Steve quiere clonarlo, pero eso cuesta varios miles de dólares. Steve diluye el esperma de GPS y lo divide en porciones. Cada botellita vale $100, pero no lo venderá todo. Se queda con una parte para inseminar a sus propias cerdas. Si tengo una cerda que produce buenas crías, es bueno. Si puedo tener 10 iguales, mucho mejor. Esa es la ventaja de la clonación. Earnhardt y su hijo reúnen a los cerdos y se los envían a un tratante una vez a la semana. Es el trabajo de un criador de cerdos, con cerdos clónicos. Durante el viaje, Steve nos confiesa que el comprador no sabe que se está llevando descendientes de animales clonados. No. ¿Por qué? Porque no hay ninguna diferencia. No hay ningún motivo para decírselo. $70 por 100 kilos de cerdo. Muy poco, según Steve. Sus clones ya están en el mercado. Sin identificación, nadie podrá diferenciarlos, ni tampoco su carne. Un viaje al congelador para el almuerzo. Chuletas de cerdo casero. ¿Qué tal está? Muy buena. ¿Es clónica o no? No lo sé. Podría serlo. No importa. Kansas City. Miles de criadores acuden al American Royal con sus mejores ejemplares. Aquí están los animales de mayor calidad, los que vale la pena clonar. Es una especie de concurso de talentos, pero con 4 patas. Muchas reses descienden de Heatwave, el gran semental, o de uno de sus 11 clones.
La única duda para copiar a los mejores animales es el precio. La clonación no es barata. Si un criador ha seleccionado la mejor genética para producir la mejor carne, tiene que hacerlo. Así que, adelante. Lo mismo sucede con los cerdos. Se clona si la genética es buena. Y aquí tenemos una pequeña competición. Gana quien mejor conduce a su cerdo bajo la estricta mirada del juez. Y no importa si el cerdo es clónico o no. ¿Quién es la más guapa del país? Pardo alpina, rubia alemana, Holstein y frisona. Las razas son las mismas que en Europa. Quien tiene un campeón y lo clona se lleva un buen pellizco. El comercio de semen de las diferentes razas vacunas no conoce límites. I'm a 25, better get 3, better get 35, better get 4. A 35, better get 4, not 45. I'm a 4, better get 45 there, better get 4, not 45. I'm a 4,000, better get 4,500 y'all on the internet. Give me $4,500. I'll let everybody bid. I'm a 2,000, better get 2,500. Es normal que un semental clónico cueste entre $50 y $100,000. La mayoría de los animales se van a compradores de internet, que pueden ver las vacas por webcam. Don Cooper no tiene tiempo para la feria de Kansas City. La vaca 602 está a punto. Don la inyectó con hormonas para incrementar la producción de óvulos y la inseminó con semen del clon de un supertoro. Hoy van a extraer los embriones. Don y su capataz verifican en el monitor cuántos embriones buenos hay. Si están intactos, se venderán muy bien. Pero la vaca 602 no es de Don, sino de un inversor. Se puede vender un animal y conservar los derechos de clonación. Venderlo incluyendo los derechos de clonación, venderlo y conservar los derechos sobre los embriones, vender solo los derechos sobre los embriones y conservar la vaca. Todo es posible. Es increíble. No, así es el negocio. Tengo que ir ahí atrás. Ha funcionado. Han extraído algunos embriones del vientre de la vaca 602. Ahora tienen que darse prisa. Con el calor, las células se dividen a toda velocidad. La vaca 602 todavía produce buenos embriones, pero Don ya la ha clonado por si acaso. Los embriones se congelan inmediatamente con nitrógeno líquido y se envían para implantarlos en madres portadoras de todo el país. Vender óvulos, embriones y semen vacunos es un negocio lucrativo que recorre todo el mundo. Desde cualquier lugar del mundo es posible hacer pedidos por internet. Argentina y Brasil son muy importantes en el sector cárnico internacional y utilizan mucho la clonación. Nadie puede saber si la carne de animales sudamericanos clónicos o de sus descendientes lleva ya tiempo en nuestros platos.
Supongo, y nada indica lo contrario, que esos animales llevan ya tiempo en el mercado en Argentina. Y no me sorprendería que lleven ya tiempo exportando a Europa productos derivados de animales clónicos o de sus descendientes. Pero no lo sé. A su llegada a Europa, ni los expertos pueden saber si la carne que llega de Sudamérica procede de animales clónicos. Es imposible. Tal vez lleve aquí ya mucho tiempo. La cuestión no es solo si hay posibles riesgos para la salud. Estamos hablando del poder de decisión del consumidor. Si la gente, por cualquier motivo, se opone a consumir esos productos, los políticos deben tener en cuenta esta opinión y permitir que los ciudadanos decidan no consumirlos. Además, el consumidor debe poder asegurarse de que no lo están engañando. Según el profesor Wolf, es prácticamente imposible evitar que la carne de animales clonados en otros países llegue a nuestro plato. La identificación es muy difícil o imposible. Nos engañamos y creemos que podemos evitar que la carne de vacas o cerdos clónicos entre en Europa. En la práctica, eso solo sería posible prohibiendo el comercio internacional de esperma. Entonces, ¿recibiremos igualmente carne de descendientes de clones de segunda o tercera generación? Sí, debemos asumirlo. En la Unión Europea se discute encarnizadamente sobre permitir la clonación y la carne de descendientes de animales clónicos. Llegan tarde, tal vez intencionadamente. La Unión Europea, sobre todo desde el Consejo, pero también desde la Comisión, está intentando, contra los deseos de la ciudadanía, permitir que estas técnicas se implanten. Creen que, cuando haya bastantes animales o productos clónicos en el mercado, la gente perderá el interés. No han aprendido nada de un debate sobre la ingeniería genética y la industria de la alimentación que dura ya 20 años. En lugar de favorecer la transparencia y la libertad de elección, están haciendo lo contrario. Permiten que una tecnología se introduzca de forma lenta y sibilina para anular la resistencia de la población. Sería interesante saber hasta qué punto se ha introducido la clonación en el sector alimentario. Estos clones no acabarán nunca en el plato. Son todos para la investigación. En el establo de la granja universitaria han nacido los cerdos clonados en el laboratorio 4 meses atrás. Bárbara Kessler está siempre presente cuando nacen cerdos clónicos. Son muy valiosos para la investigación. Y ahí están, graciosos y chillones. Seguimos creyendo que los clones son cosa de ciencia ficción. Pero a veces, el futuro llega antes de lo que esperamos.